Bien, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica de ofimática. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 9, lo que significa pues que estamos ya en la 9ª semana de clase. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante, que es hablar sobre gráficos estadísticos, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de cómo crear gráficos estadísticos dentro de Microsoft Excel, cómo crear una gráfica estadística respecto a datos que nosotros podamos tener dentro de una hoja de cálculo. En la sesión anterior habíamos hablado, si ustedes recuerdan, jóvenes, el tema de funciones básicas dentro de Excel. Pregunto, ¿alguien recuerda cuáles eran estas funciones básicas que habíamos repasado dentro de la parte teórica y que habíamos hablado en la sesión anterior? ¿Cuáles son las funciones básicas de Excel? ¿Alguien que quiera participar puede activar su micro? La suma. La función suma. Ok, correcto. ¿Solo la función suma? ¿Alguien más recuerda alguna otra función que vimos? Contar, sí. Contar puntos, sí. Muy bien, mi estimada Luz Poma. Perfecto, contar puntos, sí. Que básicamente lo que hace es permite contar un rango de celdas en base a una condición, ¿no? Por ejemplo, yo quiero saber cuántos pacientes son solteros o cuántos pacientes registrados hay cuyo estado civil es casado, o quiero saber cuántos pacientes varones o mujeres hemos atendido o tenemos registrado dentro de la clínica, dentro de la posta médica, dentro del hospital. Entonces, el registro de información que tú tengas en Excel, que pueden ser 20, 40, 50, 100, 200, 300 filas registradas dentro de esta pequeña base de datos, porque Excel recuerda que puede ser utilizado como una base de datos, pues básicamente allí podemos crear gráficos estadísticos con esa información. Pero hemos hablado, hemos dicho que para crear un gráfico estadístico primero tengo que resumir la información, consolidar los datos, para evitar así duplicidad en la gráfica que en algún momento pues voy a tener que crear. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la función contar puntos sí, repito, es una función que permite contabilizar un rango de celdas pues basado en una condición, basado en un criterio. Y la función suma, recordando un poco, era la función que me iba a permitir sumar un rango de celdas que contengan únicamente valores numéricos. Al margen si son números enteros, al margen si son números decimales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otra función que habíamos mencionado en la clase anterior, ¿recuerdan? Hemos mencionado ya dos. La función suma, la función contar puntos sí. ¿Qué otra función hemos visto en la sesión anterior? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la función que me permite obtener el máximo valor? El gráfico de barra. Ya, eso no, estoy hablando a nivel de funciones, a nivel de fórmulas. Función máxima. La función max, ¿ok? Acuérdate, Max. la función max es aquella función que te va a permitir obtener el máximo valor de un rango de celdas que contengan únicamente valores numéricos, ¿no? Recuerda que la función max es para obtener el máximo valor, pero esa función no puede ser aplicado sobre una columna que contenga letras o que contenga valores alfanuméricos, es decir, números y letras, ¿ya? Entonces, existe pues la función max, que como les digo, permite obtener el máximo valor numérico. También está la función min, ¿no? M-I-N, min, que lo que hace es permite obtener el valor mínimo. Había otra función que también, digamos, existe, que es la función promedio, que es para obtener el promedio de un rango de celdas que contengan valores numéricos. Entonces, esas eran un poco las funciones básicas que habíamos mencionado en la sesión anterior y también habíamos hablado acerca de cómo crear gráficos estadísticos en Excel. En realidad, eso ya lo vimos en nuestro laboratorio de la sesión anterior, pero el día de hoy pues vamos a ver la parte teórica acerca de este tema y luego haremos pues el ejercicio práctico que corresponde para poder de alguna manera tener en claro cómo es que podemos graficar la información, ¿no? Y cuáles son los tipos de gráficos estadísticos que tiene o que existen pues dentro de Microsoft Excel.
¿Estamos? Bien, jóvenes, como en toda sesión, pues es importante identificar cuáles son sus saberes previos respecto al tema. Y para eso tenemos una primera pregunta. ¿Qué representa un gráfico estadístico en Excel? ¿Alguien de ustedes que quiera participar, que tenga la respuesta? ¿Qué cosa representa un gráfico estadístico en Excel? A ver, ideas al respecto. ¿Alguien? ¿Qué representa un gráfico estadístico en Excel? Profesor, un gráfico Hola. estadístico representa una forma sencilla de poder entender la información. Ya, digamos que un gráfico estadístico resume los datos, pero de forma visual, ¿verdad? De forma mucho más amena, ¿no? Porque no es lo mismo que yo presente, por decir, el stock de medicamentos que existen en la farmacia. De repente tengo alrededor de 200 medicamentos, 200 filas, ¿no? 200 registros, ¿no? Respecto a la lista de medicamentos que se comercializan en esa farmacia, y cada uno de esos medicamentos pues tiene, digamos, un stock distinto, un stock diferente. Entonces sería mucho más interesante resumir toda esa información a través de una gráfica, donde el administrador, en este caso, o por decir así, el gerente de esta empresa, de esta farmacia o de esta botica, pueda ver su stock graficado de repente a través de barras, de repente a través de un gráfico circular, de repente a través de un gráfico evolutivo, un gráfico de líneas, etcétera. Y va a poder comprender mejor la información que brindarle un informe, no, de repente impreso, con los 200 registros, con las diferentes unidades que tengo en stock. Entonces va a ser mucho más amena la información, digamos, presentarla a través de la representación, pues, de una gráfica. ¿Ok? Bien, siguiente pregunta. ¿Qué tipos de gráficos estadísticos conocen de Microsoft Excel? ¿Recuerdan cuáles son los tipos de gráficos estadísticos que existen? A ver, Alicia, te Gráfico escucho. de barras. Ya, muy bien, gráfico de barras es uno de ellos. Gráfico circular también. Y el gráfico circular, ¿no? Que son en realidad dos ejemplos que hemos visto en la sesión anterior, ¿no? Justamente el gráfico de columnas o gráfico de barras y el gráfico circular. Muy bien, perfecto. De alguna manera, pues creo que tienen la idea, saben para qué se utiliza Excel. Hemos hablado de que Excel, pues, es un software, es una herramienta informática que facilita en cierta medida el ingreso de datos, el registro de la información, pues a través de este software que es denominado como una hoja de cálculo electrónica, ¿no? Recuerden que Excel es considerado como una hoja de cálculo electrónica. Bien, jóvenes, atención al siguiente video. En el siguiente video que les voy a presentar, nos va a explicar un poquito de cómo crear un gráfico estadístico de una manera sencilla, de una manera práctica, y sobre todo quiero que tomen atención con la fuente de datos. Y al volver del video, quiero que ustedes me comenten qué diferencia han visto o qué características han visto con respecto al ejemplo que les voy a compartir a continuación a través de este video. Atentos y luego comentamos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video tutorial. Mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech. En esta oportunidad les voy a enseñar a actualizar de manera automática sus gráficos que ustedes crean en su hoja de cálculo Excel, ¿ok? Para el ejemplo acá tenemos dos gráficos, un gráfico de columnas y un gráfico circular, ¿ok? Para que ustedes vean, yo voy a ingresar acá unos datos en la tabla de estos gráficos y se van a fijar ustedes mismos cómo esto se actualiza de manera automática, ¿ok? Tenemos acá la primera columna que es meses y acá las ventas según los meses. Tenemos hasta agosto, ¿no? Si nosotros ponemos agosto, septiembre y ponemos por acá una suma, ¿no? Vamos a poner 5.000 y podemos observar que ya, bueno, es 50.000, ¿no? Podemos observar que ya nuestro gráfico de columnas se ha actualizado de manera automática. Lo mismo sucede acá, ¿no? Tenemos septiembre que ocupa en la barra circular el 30%, ¿ok? Si nosotros eliminamos también datos, ocurre lo mismo. Esto nos tiene que actualizar de manera automática. Fíjense, voy a eliminar
Y ya tenemos un gráfico más pequeño, no solamente con el mes de enero, febrero, marzo y abril. Y lo mismo nos acaba de suceder en el gráfico circular. Si nosotros también cambiamos, por ejemplo, un mes, voy a poner eneros, por ejemplo, con meses, y fíjense que también nos cambia, ¿no? Todo es de manera automática, así que no se muevan y aquí vamos con el ejemplo. Bien, ahora sí, comencemos con el ejemplo, ¿ok? Tenemos por acá a la izquierda nuestra tabla, es la misma tabla que teníamos anteriormente, pero ya está vacía, ¿ok? La manera tradicional o como todo el mundo crea un gráfico, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a insertar y luego de eso, bueno, seleccionamos en esta parte que podemos observar, en la parte media superior, todas las opciones para que nosotros podamos crear un gráfico. Tenemos el gráfico en columna, tenemos en línea y tenemos el gráfico circular, ¿no? Ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran, ¿ok? En mi caso, yo voy a elegir el primer gráfico, que es de columnas en 2D, está, y se nos crea el rectángulo blanco, ¿no? En este caso, con fondo blanco. Simplemente hacemos un clic, nos vamos a la parte donde dice diseño, y acá nos aparece esta opción que dice seleccionar datos, ¿ok? Nosotros vamos a ingresar los datos acá, hacemos un clic, y acá en la parte izquierda que dice entradas de leyenda, recuerden que siempre va los números, ¿no? En este caso van a ir las B, ¿ok? Le damos un clic. Y acá el primer recuadro nos dice nombre de serie. Esto va a ser el encabezado, básicamente, ventas, ¿está? Y acá valores de serie. Nos vamos a seleccionar todos nuestros datos que son las ventas en números, ¿no? Ahí está, ya lo tenemos y tenemos que hacer simplemente aceptar. Luego eso, en la parte derecha, podemos editar estos números y podemos poner los meses, ¿no? Nos vamos a editar y seleccionamos todos los meses. Ahí está. Damos un clic nuevamente acá y aceptamos, ¿no? Esa es la manera convencional o la manera normal como nosotros creamos nuestros gráficos, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, acá le ponemos julio, agosto, ¿no? Y le ponemos un monto por acá, no sé, vamos a poner 50,000 otra vez, 1, 2, 3. Fíjense que esto no se nos carga, ¿no? Lo que tendríamos que volver a hacer es seleccionar esto y volver a rellenar los datos, ¿no? Que está por acá, la opción seleccionar datos y volver a hacer el mismo procedimiento, ¿ok? Esa es la manera incorrecta de crear un gráfico, ¿no? Antes de seleccionar el tipo de gráfico, tenemos que hacer lo siguiente, ¿ok? Voy a eliminar esto y en este caso yo voy a seleccionar toda mi tabla, ¿ok? Selecciono toda mi tabla, así como estamos viendo, y nos vamos a la pestaña insertar, que observamos por acá, está insertar, y más abajito encontramos la opción de tabla, ¿no? Acá está la opción de tabla. Estas son tablas Excel, ¿ok? Vamos a crear una tabla Excel, hacemos un clic, y acá tiene que estar activado, la tabla tiene encabezado, ¿no? Para que no nos detecte la primera fila, que es mes y ventas, como datos. Ahí está. No se olviden que esté activada esta opción, y le damos en aceptar, ¿ok? Una vez que esté en aceptar esto, ya tenemos prácticamente tablas dinámicas. Bien, ahora sí, vamos a volver a repetir el mismo paso, que es ir a la pestaña insertar y seleccionar cualquier tipo de gráfico. Nuevamente yo voy a seleccionar el gráfico de columnas 2D y vamos a repetir el procedimiento, ¿ok? Ahí está, solo un clic, vamos a diseño, no se olviden, y acá nuevamente seleccionar datos, ¿ok? La parte izquierda siempre van los valores en números, ¿ok? Nos vamos a agregar, y acá nombre de serie, ya sabemos que es venta, nuevamente un clic acá, valores de serie, vamos a seleccionar todo esto, ¿ok? Hacemos un clic y aceptamos. Si queremos cambiar acá las leyendas del eje horizontal, no se olviden, lo podemos hacer acá en editar y seleccionamos todos los meses. Aceptamos y aceptamos. Como pueden observar, ya tenemos la misma tabla que teníamos hace un momento, ¿no? Pero con la diferencia que si nosotros agregamos, por ejemplo, agosto, septiembre y ponemos por acá, no sé, vamos a poner acá 10 días. Entonces, ¿okay? Ahí está. Se observan que ya acaba de crear, ¿no? Así empleen cualquier tipo de gráficos. Por ejemplo, lo vamos a insertar y lo vamos a ir a esta parte circular, ¿ok? ¿Está? También podemos modificar los datos, seleccionar datos, agregar. Estoy haciendo prácticamente lo mismo, simplemente para que ustedes se den cuenta. Está. Esto era ventas, ¿ok? Estamos confundiendo, sí, el encabezado es ventas, ¿vale? Aprieto aceptar y en este lado selecciono todos los textos, ¿vale? En el lado derecho.
que dice etiquetas del eje horizontal aceptadas. Si nosotros eliminamos, fíjense, nuevamente voy a eliminar todos esos datos. Clic derecho y voy a eliminar, ¿ok? Voy a quedar con 2 datos. Fíjense que nos actualiza de manera automática, ¿no? Ya tenemos los 2 gráficos con datos que se actualizan automáticamente, ¿no? Si pongo por acá febrero, marzo, y pongo por acá 20, 50,000, ¿no? Y fíjense que ya se nos crea el mes de marzo de manera automática, ¿ok? El único truco es que ustedes tienen a sus tablas, siempre tienen que crearle, ir a insertar y crear una tabla. Esto es una tabla que nos sirve también para filtrar datos en nuestra hoja de cálculo Excel, ¿ok? Ese es el único truco que ustedes deben saber. Ok, amigos, espero que les haya sido útil este nuevo truco. Y si les ha gustado el video, déjenme su comentario. Si tienen alguna duda, igual dejen su comentario. Conmigo están acá. Y nos vemos hasta la próxima. Bien, ok. Veíamos entonces ahí el video de cómo crear pues un gráfico estadístico en Excel, ¿no? Bien, jóvenes, como en toda sesión de aprendizaje, pues tiene que haber un propósito, tiene que haber una finalidad respecto al mismo. Lo que se busca, jóvenes, con esta sesión es que ustedes como estudiantes pues puedan aplicar las herramientas de creación de gráficos estadísticos dentro del entorno de Microsoft Excel, ¿ok? En el video que se les presentó, si ustedes se dan cuenta, si ustedes han sido minuciosos en la observación del mismo, se van a dar cuenta de que para poder graficar, en el caso de las ventas, para poder crear un gráfico estadístico de esa naturaleza, lo que hacen, en este caso, es primero crear una tabla resumen. Como quiere graficar las ventas de acuerdo a los meses que ellos tienen, por ejemplo, lo primero que hacen es tomar nota de todos los meses, ¿no? O sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y como pueden ustedes observar, de alguna manera, lo que hace es primero consolidar la información, ¿no? Y una vez que ya tiene los meses, digamos, en una tabla, empiezan pues a jalar los valores de las ventas. Obviamente esos valores los han ingresado manualmente. La idea es que eso se filtre de un registro de ventas para que el proceso pues sea automático. Es un poco la idea. Pero la característica, digamos, que tiene en cierto sentido es que la data como tal, los datos como tal, ya están consolidados. Es decir, ya tiene, digamos, la información resumida y consolidada, ¿no? Lo que va a ser, digamos, mucho más fácil el proceso de consolidación de la información. Y luego, pues, lo que hace es crear el gráfico, ¿no? Seleccionando, por ejemplo, el rango de las celdas, seleccionando, por ejemplo, el tema de lo que vendría a ser las series, ¿no? Para empezar a graficar la información. Hay una forma más sencilla que simplemente seleccionando la tabla e irnos directamente a la opción de insertar gráfico, que ya lo hemos visto y que lo vamos a ver nuevamente el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es el temario para nuestra sesión del día de hoy? ¿Qué puntos son los que vamos a abordar? Primero, cómo crear un gráfico estadístico. 2, cómo eliminar un gráfico de una hoja de cálculo. Cómo cambiar el tipo de gráfico. Cómo agregar un título a un gráfico o un rótulo de datos. También vamos a ver el área de impresión de un libro de Excel y también cómo poder imprimir un gráfico. Y también cómo establecer el área de impresión y la vista preliminar de la misma. Bien, si hablamos de gráficos estadísticos, los gráficos estadísticos pueden ser pues una herramienta muy importante, ¿no? Cuando queremos representar los datos que tengamos en una hoja de cálculo. Existen diferentes tipos de gráficos que podemos utilizar. ¿Cuáles son estos tipos de gráficos? Tenemos, por ejemplo, gráfico de columnas, gráfico de barras, gráfico de líneas, un gráfico circular, un gráfico de área, un gráfico de superficie,
gráficos radiales, gráfico de jerarquías y también podemos crear gráfico de cascada, ¿no? Son básicamente todos estos tipos de gráficos que podemos crear dentro de la herramienta de Microsoft Excel. Bien, la creación de un gráfico estadístico en Microsoft Excel requiere, jóvenes, básicamente de dos puntos importantes. Primero, necesitamos datos de tipo texto y necesitamos datos numéricos. Repito, si no tenemos datos numéricos, no vamos a poder crear un gráfico estadístico. Para nosotros poder crear gráficos estadísticos necesitamos de valores numéricos, ¿no? Como por ejemplo, yo puedo graficar el stock total de medicamentos que tengo en almacén, puedo graficar el número de pacientes atendidos, puedo graficar el número de citas médicas que se han registrado, de repente por doctor, o de repente el número de atenciones médicas que se han dado por especialidad, etcétera, etcétera. Pero para crear, repito, un gráfico estadístico necesito básicamente como fuente de datos dos cosas particulares. Uno es información en texto y dos, tener valores numéricos. La función suma, de alguna manera, permite agregar valores. Podemos sumar valores ya sea de forma individual, es decir, podemos sumar valores individuales, podemos sumar referencias de celda, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero sumar la celda 1 más la celda 2 más la celda 3, o podemos sumar todo un rango de celdas o una combinación de 3, de 4, de 5 celdas. En el siguiente cuadro que tú tienes en pantalla, si puedes observar, nos están mostrando información, probablemente sean información de ventas, porque veo que son valores numéricos que representan dinero. Al tener el símbolo dólar dentro de los valores numéricos dentro de las celdas, pues asumo que son ventas, ¿no? Es lo primero que puedo deducir. Ahí, por ejemplo, tenemos las ventas de los meses comprendidos entre enero, febrero y marzo, pero no es información de un solo año, es información básicamente de 5 años, ¿no? 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Entonces, de esos 5 años, ¿no? Tienen registrada información de las ventas comprendidos de los meses de enero a marzo. Entonces, la pregunta es, profesor, las ventas de enero del año 2010 dicen que son $240. Claro, se supone que para hallar esos $240 tiene que haber un registro, ¿no? Probablemente debe haber un registro donde ellos hayan, digamos, registrado, ¿no? Uno a uno, cada uno de los medicamentos que hayan vendido con sus respectivas unidades, con sus respectivas cantidades, su respectivo precio de venta. Y se supone que ellos han tenido que hallar previamente el importe. El importe es igual a precio de venta por cantidad vendida. O podría decir que el importe es igual a la cantidad que he vendido, las unidades vendidas, multiplicado por el precio de venta. Recuerda que en una multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Entonces, para poder hallar esos $240 en todas las ventas del mes de enero, únicamente el año 2010, tienen que ellos haber previamente consolidado toda esta información. Es decir, y lo voy a marcar, que toda esta información, estos $240 para que lo puedan ellos, para que puedan ellos determinar este monto, se supone que previamente tienen un registro en Excel donde tienen probablemente registradas cada una de las ventas de los distintos medicamentos o los distintos fármacos que de repente ellos comercializan, como botica o como farmacia. De todo ese registro, ellos han tenido que sumar únicamente las ventas de aquellos meses, ¿no? En este caso, que han registrado en todo el 2010. Han tenido que sumar, en este caso, el importe total que hayan vendido únicamente en el mes de enero del 2010. Tienen que haber sumado únicamente aquellas ventas que correspondan al mes de febrero del año 2010. ¿Para qué? Para poder hallar el total de ventas. Tienen que haber sumado previamente todas aquellas ventas que correspondan únicamente al mes de marzo del año 2010, para de esa manera poder hallar estos valores. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Que para poder crear un gráfico estadístico tú tienes que tener algo como lo que tengo, como lo que tienes ahorita en pantalla, como lo que tú estás visualizando a través de la clase del día de hoy.
tener la información ya consolidada. Y para poder llegar a esto, tenemos que aplicar funciones, tenemos que aplicar formas. Cuando ya nosotros tenemos todo totalizado, recién allí podré crear mi gráfico estadístico. Hasta ahí, jóvenes, ¿estamos claros? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Todo claro, profe, por mi parte. ¿Seguro? Sí, ¿Seguro? sí. A ver, te pregunto, a ver, para corroborar que lo que me dices es cierto. Estimado Rafael Ernesto, te pregunto, para poder crear un gráfico estadístico, ¿qué es lo que yo como usuario tengo que tener previamente? Tengo que tener La información que datos estadísticos como tal, números y eso acá también. y Las letras. letras. Ajá. La pregunta es, ¿yo puedo crear un gráfico estadístico con un registro de datos detallado o con un registro de datos consolidado? Cuando esté consolidado todo, dijo usted. Perfecto. Ok, entonces se ha quedado claro. Muy bien, Ernesto. Claro, ¿no? Lo que quiero que quede claro, jóvenes, el día de hoy es que para poder crear una gráfica en Excel, sea el tipo de gráfico que tú quieras crear, ¿eh? Si sea de barras, sea de columnas, sea circular, un gráfico de líneas. Profesor, quiero medir la tendencia evolutiva de las ventas, dependiendo de cuál sea el modelo o el tipo de gráfico que quieras crear. El tip, la clave en poder tener un gráfico correctamente creado, con información verídica, actualizada, es tener un cuadro resumen. Es decir, es tener un cuadro consolidado, resumido, con toda la información lista a graficar. Como ustedes pueden observar en esa tablita que ustedes tienen en pantalla, aquí ya resumieron todas las ventas del mes de enero del año 2010. Aquí ya han sumado todas las ventas del mes de enero, pero del año 2011. Aquí ya han sumado todas las ventas que ellos han realizado en el mes de enero, pero del año 2012. O sea, han ido, digamos, totalizando cada uno de los importes que han generado en estas transacciones que ellos han realizado. ¿Eso qué significa? Que tendrán pues una hoja de cálculo en Excel con toda la data, con toda la información que ellos han registrado, ¿no? Con todo, digamos, los registros de venta del año 2010 en el mes de enero. La pregunta es, ¿cuántas ventas habrán realizado en el mes de enero? El mes de enero trae aproximadamente, según calendario, 31 días. El primero es feriado. Digamos que son 30 días hábiles. La pregunta es, ¿cuántas ventas registraron por día? No lo sé. Pueden haber registrado una venta, 2, 3, 4, 5 ventas. Si ellos han registrado, por decir, una venta diaria, solamente vendieron un medicamento por cada día, estamos hablando de 30 filas. Si vendieron 2 medicamentos por día en todo el mes de enero, estamos hablando del doble, ¿no? 30 y 30 son 60, ¿ya? Probablemente sean 60 registros. Y si han vendido 4 medicamentos por día, 3 por 4, 12, 120 registros. De esos 120 registros, que aparecerán, pues, ¿no? Diferentes fechas, por decir, 2 de enero, 4 de enero, 5 de enero, ellos han tenido que sumar la columna del importe, totalizar la información. Si tú no totalizas la información, créeme que lo que vas a graficar probablemente no sea información consolidada. Un gráfico estadístico necesita tener la información consolidada, la información resumida, para que ésta pues, pueda ser finalmente graficada. ¿Ok? Ese es el requisito, ese es el requerimiento para poder crear un gráfico estadístico acorde con la información. Bien, seleccionamos, dice, una celda de nuestra tabla y nos dirigimos al menú Insertar. Y en el grupo de gráficos vamos a seleccionar, ¿sí? De este grupito de gráfico vamos a seleccionar el tipo de gráfico que más nos convenga. Una vez que hayamos dado clic en el icono, en este caso de barra o columna, de acuerdo al tipo de gráfico,
se va a desplegar la siguiente ventana, ¿no? Acá nos va a mostrar todas las plantillas que existen dentro de Excel respecto a los diferentes tipos de gráficos que existen, de los cuales yo puedo crear dentro de mi hoja de cálculo. Entonces acá me da una serie de alternativas. Dice, puedes crear gráfico de columnas y hay diferentes tipos de modelos dentro del gráfico de columnas. Hay, por ejemplo, el gráfico de columna en 3D, hay el gráfico en columna apilado, ¿no? O el gráfico de columna agrupado. O sea, tiene también sus subcategorías. Puedo crear un gráfico de columna, un gráfico de líneas, que quiero ver la tendencia evolutiva de las ventas. Puedo de repente crear un gráfico circular, un gráfico de barra, un gráfico de área, etcétera, etcétera. Hay toda una lista, ¿no?, de modelos de gráfico que puedo usar. Cuando tú te diriges a un tipo de gráfico en particular, te da las opciones de que este gráfico sea en segunda dimensión o en tercera dimensión. Entonces tú ahí simplemente eliges cuál de los distintos tipos que existen dentro de la opción que has seleccionado, pues vas a crear, ¿no? Luego seleccionamos el que se ajuste a nuestras necesidades. Debemos seleccionar aquel tipo de gráfico que se ajuste a nuestros requerimientos. ¿Estamos? En nuestro caso, por ejemplo, se ha seleccionado la opción de columnas agrupado en 3D, es decir, agrupado en tercera dimensión. Y aquí está, miren, están las ventas por año, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, pero dentro de este gráfico de columnas no solo se agrupa por año, sino que también agrupa los distintos meses que tiene la información aquí. Como por ejemplo tiene 3 meses, enero, febrero y marzo. Entonces, por año vamos viendo cómo está la tendencia, ¿no? Empezó bajo las ventas en enero del 2010, luego se incrementó un poquito, subió en el mes de febrero, pero en marzo tuvo una ligera caída, cosa que no ha sucedido lo mismo con el 2011. Aquí podemos analizar que se empezó muy bien en enero las ventas, pero luego febrero y marzo las ventas han ido un poco cayendo, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el contexto? Habría que analizar por qué las ventas cayeron. Por un tema de recesión, por un tema de repente de economía, etcétera. Ya es un tipo de análisis que tendrá que hacer la gerencia. En el 2012, por ejemplo, es un caso totalmente sub generis, porque empieza las ventas en enero de, digamos, más o menos sobrepasa los $150 y luego se dispara hacia más de $300 y luego vuelta cae en el mes de marzo por debajo de los $200. Entonces ahí, por ejemplo, si hay una caída, ¿no?, considerable. Entonces eso ya podría ser un aspecto de análisis, ¿no?, para que el usuario, el administrador, en este caso de la empresa o de la organización, pueda ver el porqué de la información, el porqué de la gráfica, con los distintos valores que pueden estar en ascenso o en descenso. Diseño del gráfico. Diseño del gráfico estadístico en Microsoft Excel. Se selecciona para esto un gráfico y automáticamente se activan las fichas de diseño y formato pertenecientes al menú de herramientas de gráficos. Se puede hacer bastantes ajustes a nuestros gráficos, como por ejemplo en la ficha de diseño, estando el gráfico seleccionado, te vas a la ficha de diseño y ahí podemos modificar incluso no solo el diseño del gráfico, sino incluso hasta la presentación del gráfico, porque existen ciertos modelos, ciertos estilos predefinidos, prediseñados dentro de Excel, que tú simplemente vas y ves cuál es el diseño, cuál es el estilo que más te gusta o que más necesitas para poder de repente mostrar mejor la información. Eso no significa que tú puedas personalizar el gráfico, por ejemplo, asignarle un título, cambiar el color de relleno, cambiar el color de fondo. Ya son detalles básicamente de un tema de presentación. Podemos agregar y eliminar series dentro de un gráfico, en este caso estadístico en Excel, sí. Por el contrario, si deseamos eliminar un rango de datos o una serie, pues simplemente daremos clic en la serie eliminar y posteriormente hacemos un clic derecho y seleccionamos la opción de eliminar. Es decir, podemos eliminar una serie. De repente alguien me dice, profesor, aquí el gráfico muestra las ventas de enero a marzo de cada año, ¿ya? Pero no queremos marzo, solamente queremos comparar las ventas entre enero y febrero. Marzo no nos interesa.
Entonces, ¿qué haces? Te ubicas en la barrita, ¿no? En la serie de los datos que sean graficados, por ejemplo, en este caso en la barra ploma, que representa el mes de marzo, y simplemente le dices eliminar, y listo. Ya esa serie se elimina. Así de sencillo. Bien, hablemos ahora sobre cómo editar un título en un gráfico estadístico. Ya, este es un tema totalmente sencillo. Vamos a seleccionar el gráfico y nos vamos a la ficha de diseño. En el lado izquierdo vamos a seleccionar agregar elemento de gráfico y vamos a desplegar las siguientes opciones. Y aquí tú eliges lo que se llama título del gráfico. De esa manera puedes agregarle un título o puedes incluso mostrar las etiquetas de datos o incorporar una pequeña tabla de datos dentro del propio gráfico, que también se puede. Seleccionamos la opción de título de gráfico y se desplegará las siguientes opciones, y aquí podemos elegir no dejar ningún título o elegir en la parte del gráfico en la cual queremos añadir el título, y de esa manera pues podemos modificar. También podemos incorporar una leyenda, ¿ya? Y determinar si queremos que la leyenda esté encima del gráfico o esté superpuesto centrado del gráfico. Y de esa manera pues también podemos incorporar una leyenda que no es otra cosa que la lectura, ¿no?, de los datos que quiero que acompañe el gráfico. Aquí, por ejemplo, tenemos el diseño final. Han puesto solamente las ventas de los meses de enero a marzo. Le han agregado su leyenda, le han agregado etiquetas, ¿no?, de los datos, donde se muestra el año y el total que representa para cada barra. Por ejemplo, le han puesto un título gráfico de pruebas. Listo. La vista preliminar de la impresión jóvenes. Para poder imprimir un gráfico estadístico, nos vamos a la opción de imprimir y luego hacemos clic en imprimir. Y va a cargar una vista previa, ¿no? Para poder ver la visualización de los datos, ¿no? Poder de repente ahí configurar los márgenes, la orientación de página, vertical, horizontal. Y básicamente acá nosotros determinamos el área de impresión. Si queremos imprimir parte de la hoja de cálculo, podemos imprimir solamente lo que hayamos seleccionado. Eso lo activas acá en la opción de configuración. Actividad asincrónica. Apliquemos lo aprendido. Bien, en la sesión anterior habíamos trabajado, jóvenes, con esta información. Habíamos creado un registro, ¿no?, de datos de las principales especialidades que se iban a brindar, ¿no? Como por ejemplo, análisis clínicos, anatomía patológica, anestesiología y reanimación, bioquímica clínica, cardiología, cirugía cardiovascular, etcétera, ¿no? Tenemos cirugía general y aparato digestivo, cirugía maxilofacial, cirugía ortopédica y traumatología, cirugía pediátrica, cirugía plástica y estética, ¿no? Bueno, son, digamos, estas especialidades. Ahora, estas especialidades que ya se han registrado tienen un nombre, este rango. Si yo voy acá, dice lista de especialidad y se selecciona automáticamente toda esta lista. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si alguien, ya sea el gerente o el administrador, me dicen, Castañeda, la clínica va a implementar 4 especialidades más? Ya la información yo lo tengo, ya está acá. No necesito, de alguna manera, eliminar mi tabla. Simplemente lo único que necesito es agregar la información nueva a mi registro ya oficial, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? Digamos que tenemos la especialidad de, por decir, ¿no?, de psicología. Psicología. Ahí está. Tengo entonces la especialidad de psicología. Tengo de repente, en este caso, la especialidad de, por decir, de gastro, ¿no? Digo gastro. Tiene un nombre específico, ¿no?, me parece, cuando hablan de especialidades, ¿no? De alguna manera, tenemos que registrar estas especialidades de acuerdo a cómo ellos, digamos, lo manejan dentro de la clínica, ¿no? Algunos suelen abreviar, ¿no?, las palabras,
y le ponen simplemente gastro, o pueden en este caso, digamos, disminuir las palabras, ¿no? Eso ya depende de cómo quieran registrar la información, ¿no? Bien. Digamos que es, en este caso, vamos a ponerle, esto lo voy a mover a la parte inferior para tener un orden, ya, ahí. Y digamos que aquí tengo, por decir, la especialidad de infectología. Ya, digamos, infectología. Por acá voy a tener geriatría, digamos. Geriatría. Ahí está. Y por acá, dermatología, digamos. Dermatología. Dermatología médica. Ya, estoy agregando, ¿no?, un par de especialidades más. Listo. Se va a llamar quirúrgica. Quirúrgica. Lleva tilde, ¿no? Quirúrgica. Quirúrgica y venereología. Venereología. Ahí está. Venereología. Ya. Digamos que esta es la otra especialidad. Listo. Entonces, si tú te das cuenta, mira, en lista de especialidades solamente arrastras aquí, pero ya la coordenada no sería solamente de B2 a B2. Ahora tendría que ir hasta B16. ¿Por qué? Porque estoy ampliando la lista de especialidades. Profesor, entonces, ¿cómo modifico eso? Bien, te vas a ir a la opción donde tenemos aquí, en este caso, los nombres de las celdas. Ya está, vamos a buscar aquí. Hay una opción donde tú puedes visualizar todos los nombres. Acá está, en la ficha de fórmulas, ¿ya? Ficha de fórmulas, administrador de nombre. Acá está. Repito. Estás en la hoja de cálculo especialidades, mira. He seleccionado la lista, digo, es toda esta lista, ¿no? El nombre se ha marcado automáticamente. Y me he ido a la ficha de fórmulas y estoy básicamente en la opción que dice administrador de nombres. Entonces, dentro de la opción de administrador de nombres, yo lo que voy a hacer es cambiar, jóvenes, el nombre de este rango. Entonces, mira lo que voy a hacer. No le digo eliminar, no necesito eliminarlo. Lo único que voy a decir es modificar. Y en la parte inferior, mira, se ve claramente que solamente se había configurado hasta la fila 12, hasta B12. Y esto ya no debería ir desde B12, sino tendría que ir hasta B16. Me dejo entender, tendría que ir necesariamente hasta B16. ¿Ya? Hasta B16. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a borrar todo esto y voy nuevamente a seleccionar el nuevo rango. Y automáticamente sale la celda, el rango de celdas protegido con el signo dólar. Mira, dólar B significa, el dólar significa que está protegida la columna B, protegido la fila 2, B2, 2 puntos, que significa hasta la celda B16, pero también está bloqueada la celda, está protegido. El signo dólar significa que estoy protegiendo, estoy bloqueando ese rango de celda. ¿Estamos? Por lo tanto, pues es importante que nosotros en la selección, ¿no?, que nosotros hagamos, siempre coloquemos el rango y automáticamente va a salir el símbolo del dólar. Entonces, si tú te das cuenta, mira, ya aparece ahí la lista, de B2 hasta B16. Repito, yo lo que hice fue borrar lo que ya estaba y simplemente estoy volviendo a seleccionar el rango. Digo aceptar y digo cerrar. Y ya está. Ahora voy acá, lista de especialidad, y ya está actualizada. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando yo me vaya a la hoja de pacientes, mira,
automáticamente aparece ya la lista de geriatría, infectología, psicología. ¿Por qué? Porque estas celdas ya han estado configuradas a través de la opción, tú recuerdas, de validación de datos. A través de validación de datos, nosotros establecemos que íbamos a crear una lista, ¿no? Y el origen era pues justamente esta lista de acá, lista de especialidad. Que si yo hago clic, inmediatamente aparece, ¿no? Ya marcado. Bien, entonces, yo acá, por ejemplo, voy a registrar, por decir, un paciente más, ¿ya? Un paciente más, código 21. Y aquí digo, por ejemplo, el paciente Changa Flores, ahí está, nombre, Nayeli Alejandra. Ahí está. Alejandra, fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, Alejandra. 6 del 1 6 de enero, ¿ya? del 4. ¿Del 94? No, 2004. 2004. Ok. Listo, muy amable. Y aquí, por ejemplo, necesito la lista, profesor, pero la lista no sale. Acuérdate que tú puedes simplemente, como ya está la configuración, simplemente, mira, jalas y listo. Automáticamente ya tenemos la lista. Digamos que Nayeli va a atenderse al área de psicología. Listo. Colocamos ahora los bordes, ¿no? Y así simplemente voy agregando ya la información. Entonces, fecha de registro, ¿no? Fecha de registro, 16 de enero del 2020. Y listo. Para que quede exactamente alineado, mira, copiar formato, pegar formato. Y listo. Ya tenemos un paciente. Otro paciente más. Núñez. Tenemos a Núñez. Guailinos, ¿no? Guailinos. Rafael. Hermes. Listo. Rafael. Dígame, Fecha de profe. nacimiento. Fecha de nacimiento, Rafael. 29 del 01 del 01. 29 de enero del 2001. Ujú. Ah, mira, qué interesante. Ya, ok. Copiamos formato y aplicamos. Perfecto. Y digamos pues que Rafael también tiene ciertos problemas emocionales y va a atenderte, ¿no? Va a solicitar probablemente atención al área de psicología. La fecha, simplemente copio la celda y listo. Ya tengo ahí mi red. ¿Estamos claros? Y así vamos agregando la información. Entonces, basta que tú tengas un rango en el cual simplemente lo configures y automáticamente, ¿no? Ahora, profesor, una pregunta. Si esta información, este cuadro, observa, por favor, observa, no te desconcentres. Acá usted dice que tiene 20 pacientes, ¿sí? Pero ya no tiene 20. ¿Por qué, mi estimado Rafael? Porque acabo de agregar 2 registros más. ¿Sí o no? Ya no son 20. ¿Cuántos pacientes serían? ¿Cuántos? 20. 22, ¿verdad? Muy bien. Profesor, entonces, ¿cómo hago con la fórmula? ¿Tengo que cambiarla? Sí, mira, hago doble clic y automáticamente aquí veo el rango. Esto está hasta la fila 21 y tendría que ser, ¿hasta qué fila? ¿Hasta qué número? Hasta la fila 23. Muy bien. Entonces, mira, voy a ampliar esto un poquito. Entonces acá, puedes hacer lo siguiente, mira. Borras todo lo que está de azul, todo el rango del criterio lo borro y digo, no hay problema, pues lo vuelvo a marcar. Digo, no, esto ya cambió, es hasta aquí el rango. Todo esto. Desde la fila 2 de la columna F, desde F2 hasta F23. Y ahí está el rango. ¿Qué haces ahora? Atención, por favor, atención. ¿Qué haces? Presionas la tecla F4, que está en la parte superior del teclado.
Son las teclas funcionales, donde dice Escape, F1, F2, F3, F4. Mira, me ubico en medio de la celda F4. ¿Qué pasó con la celda? Se convirtió en una celda absoluta. Esto significa celda relativa. La voy a convertir en absoluto. Pongo el cursor en medio de la celda, en medio de la columna F y la fila 23 y presiono F4. Si vuelvo a presionar F4 por segunda vez, estoy diciendo que la columna es relativa y la fila absoluta. Si vuelvo a pulsar nuevamente F4, significa que la columna es absoluta y la fila es relativa. Y si vuelvo a presionar otra vez F4, significa que toda la celda F23 se convertiría en una celda relativa. Y yo quiero que esté bloqueado. Entonces le pongo F4. ¿Para qué? Para que quede así, como absoluto. Enter. Vamos a ver. Vamos a ver aquí qué pasó. Profesor, Ajá, es la otra columna. la otra columna, ¿no? Sí, pues era la columna del sexo y no del estado civil. Correcto. Está atenta. Está atenta, muy bien. Entonces, ¿qué hago? Borro y digo, tiene razón. El rango tiene que ser de E, profesor. Ah, tiene razón. Mira. Vuelvo a marcar hasta aquí. Regreso a mi fórmula. ¿Cómo bloqueo mis celdas? ¿Cómo lo pongo como absoluto? ¿Con qué tecla? ¿Con qué tecla? F4. F4. Y listo. Y ya está. Profesor, una pregunta. Una nomás, dime. Ese, Dime. cuando se manipula desde una laptop, ¿cuál es la tecla en vez de F4? F4. Sí. Es la tecla F4 que está en la parte superior del teclado. Donde dice F1, F2, F3, F4, F5, en esas teclas pequeñitas hay una tecla que dice F4. Esa es la que tienes que presionar. Pero tienes que ubicar el cursor en medio de la celda para pulsar F4. ¿Estamos claros? Ah, ya, pues, sí. Y de esa manera lo colocas. Si ya es muy, de repente, complicado, no te sale, ya lo pones así, pues dólar. Símbolo de dólar antes de la columna, símbolo dólar antes de la fila. El símbolo de dólar antes de la columna, símbolo de dólar antes de la fila. Ya lo harías manualmente, en un supuesto caso que ya no te salga, ¿no? ¿Y quién es K2? ¿Quién es K2? ¿Quién es K2? ¿Quién es K2 según la función contrapunto sí? ¿Quién es? Criterio. Al criterio, hace referencia al criterio. ¿Y qué cosa es el criterio? Es la condición. La condición. ¿De qué? De lo que queremos, ¿qué cosa? Contabilizar. K2 es la condición, es el criterio de lo que yo quiero contar. Dice, ¿qué cosa quieres contar? La palabra que está en K2. ¿Y qué cosa dice K2? Masculino. Ah, profesor, ¿y ahora qué hago con la otra fórmula? ¿Tengo que volver a editarlo? No, simplemente, mira, arrastras. Pones el punto del mouse, jalas y listo. Y ya se actualizó. ¿Por qué? Porque el total está usando la función suma. Está yendo la sumatoria de estas dos celdas. Por eso que automáticamente se actualiza, que son 22%. Ahora, ¿qué pasó con el gráfico estadístico? Este a su vez, mira, jala los datos que están acá. Entonces, basta que yo actualice, ¿no? El consolidado, porque acuérdate que esta es la tabla del consolidado, basta que yo actualice esto para que automáticamente también el gráfico se actualice. Porque el gráfico está seleccionando este rango de este. ¿Estamos claros? Ya. Ahora, profesor, la fórmula de el registro de los pacientes por estado civil, también lo mismo. Lo voy a borrar, ¿ya? Y regreso a mi rango que hace referencia del estado civil. Selecciono todo, ahí está. Me ubico en mi tablita y digo F4, F4. Listo. El criterio, lo que quiero condicionar, que es N2. ¿Quién es N2? La palabra soltero. Y ahora simplemente arrastro. Y ya está. Se actualizó 22 pacientes. Y aquí están, pues, ¿no? Mi registro de pacientes, ¿no? Son 14 solteros. Tenemos 6 personas que ya
Están, digamos, casadas, su estado civil es casado y 2 divorciados. Y listo. Bien. Ahora, atención, yo quiero graficar, quiero saber cuántas atenciones se han dado por especialidad. Quiero saber cuántas atenciones se han dado por especialidad, profesor. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Crear una tabla, ¿no? Un consolidado sobre la cantidad, ¿no?, de pacientes que se han atendido por especialidad. Entonces, observa, hago lo siguiente. Muevo este gráfico por acá. Simplemente muevo este gráfico por acá. Ahí está. Y aquí voy a colocar, atención, mira, no te desconcentres. Ahí está. Voy a colocar esta columna. Digo, especialidad, lo copio y lo pego. Aquí está. Y aquí voy a decir, en este caso, número de pacientes atendidos. ¿Sí o no? ¿Cuántos pacientes se han atendido por especialidad? Ahora, voy a copiar la especialidad que está acá. ¿De esto tengo que copiar o tengo que copiar las especialidades que están aquí? En el consolidado, en el registro principal. ¿De cuál copio? ¿De aquí o de lo que se han registrado? Registro principal. Lo que sea De aquí, del registro principal. Y acá tengo que tomar la información. Entonces, ¿qué hago? Mira, copiar. Seleccionas el rango, copiar. ¿Y ahora qué hago? Me ubico acá, mira. Y le digo, pegar. Y listo. Ya tengo el registro de todas las especialidades. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Hallar qué cosa? ¿Qué tengo que hallar? El total. ¿Voy a sumar o debo contabilizar? ¿Qué debo de hacer? ¿Sumar o contabilizar? contabilizar. Muy bien, contabilizar. Perfecto. Entonces voy a aumentar un poquito el zoom para que tú puedas ver la fórmula. Ya, ahí está. Entonces, el profesor me dice que tengo que hacer, está haciendo su consolidado. Él va a totalizar la información. Pero para totalizar, él tiene que crear su tabla donde tenga todas las especialidades. Mira, donde no se repitan las especialidades, donde las especialidades sean únicas. Entonces aquí él aplica su fórmula. Él lo que va a hacer es un conteo de datos. Se apoya de la fórmula contar puntos sí. Ahí está. Ahí está la sintaxis. Igual contar puntos. Listo. Rango y criterio. El criterio es esto. La palabra análisis clínico, cardiología, ¿no? O sea, la celda Q2. Pero el rango como tal, tiene que ser esta columna de acá. ¿Cuál columna? ¿La columna de qué? De las especialidades, de las especialidades que hemos registrado. Que sería desde la coordenada G2, seleccionas todo, ¿hasta qué fila? ¿Hasta qué fila? ¿Qué fila? 23. 23, listo. Ni más ni menos. Profe, y si yo tengo 30 filas, bueno, pues te vas hasta la fila 30, ¿no? Si tuvieras más datos. Como no tengo más, solamente hasta allí, nada más. Regreso a mi fórmula, me ubico en medio. ¿Qué tecla presiono para convertir la celda en absoluta? ¿Qué tecla? ¿F qué? F4. F4. Muy bien, F4. Mira cómo lo estoy haciendo. Pongo el cursor, con cuidado, con cariño, lo pongo ahí y digo F4. Ya está, ya se convierte en absoluto. Ahora me ubico al final de la fórmula, digo punto y coma. Listo. Y me dice, Castañeda, ¿qué? ¿Y el criterio y la condición? ¿Qué es lo que quieres que cuente? Yo voy a contar, ¿ah? Ya, perfecto. Ya me has dado el rango, sí. Pero, ¿y cuál es tu criterio? ¿Qué cosa quieres que cuente? ¿Quieres que cuente cardiología, geriatría, infectología? ¿Qué cosa quieres que cuente? Ah, ya, el valor de la celda está acá. Simplemente le hago clic, lo selecciono y Excel detecta, ¿qué cosa? El nombre de la celda. Él ha detectado que este valor hace referencia a Q2. Ah, ya es Q2, listo, cierro paréntesis. Enter, y ahí está. Me dice que hay 3
pacientes que han sido atendidos por análisis clínico. Entonces simplemente arrastro nada más, jalo el vértice. ¿Tengo atenciones en infectología? No, no hay pacientes en infectología, no se han atendido pacientes en geriatría y tampoco en dermatología por ahora. Pero ya tengo pues el total. Ahora, ¿qué me faltaría? ¿Qué me faltaría? ¿Qué me faltaría? Hallar la suma. Hallar el total. ¿Qué función? Suma. ¿Puedo escribirlo en mayúscula o en minúscula? Sí, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Mayúscula o minúscula, igual le lo va a corregir. ¿Y ahora qué hago? Simplemente selecciono todo el rango, ¿no? Y cierro paréntesis. Profesor, ¿lo puedo poner en absoluto? Sí, también lo puedo poner en absoluto. F4 y F4. Listo, absoluto. ¿Cuántos debe de dar? ¿Cuántos valores? ¿Cuántas filas? ¿Cuánto? 22, 25. 22. 22. Y ahí están, 22 pacientes. Es lo mismo que se visualiza aquí. Hasta ahí, jóvenes, ¿estamos claros? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuán importante es, jóvenes, el tema de saber aplicar las funciones? Porque esto nos va a ayudar, sobre todo, a poder totalizar la información. Es muy importante saber aplicar las funciones, saber aplicar las fórmulas, ¿ok? Entonces, tengamos, como se dice, cuidado, ¿no? Al momento de aplicar nuestras funciones, sobre todo, ¿ok? Porque esto es clave para poder, sobre todo, ¿no? Registrar la información. Bien, muy bien. Entonces, ya tengo, profesor, mi registro. Ahí está mi registro. Sí, como te puedes dar cuenta, ahí está mi registro. Perfecto. Ahora, quiero crear mi gráfico estadístico. ¿Qué hago? Mira, selecciono toda la tabla con los datos, lo marco nada más. Me voy a la opción de insertar, ¿sí? Me voy a la opción de insertar y aquí me voy a la opción de gráfico. Y aquí me dice algunos gráficos recomendados, él detecta, puede ser este modelo, puede ser este modelo, ¿no? Me da sugerencias, digo, no, quiero todos los gráficos, yo quiero crear un gráfico de líneas, quiero ver un gráfico de líneas, y puedo crear así, ¿no? Con puntos, este de acá, quiero este de aquí. Digo aceptar, y ahí está. Acá tengo mi gráfico estadístico. ¿Listo? Entonces simplemente lo voy a mover un poquito más acá, un poquito de espacio para colocar mi gráfico estadístico. Digamos que esto lo quiero colocar acá al costado. Simplemente agarro y lo coloco aquí al costado. Listo, ahí está mi otro gráfico. ¿Puedo aumentar esto? Sí, puedo esto aumentar. Ampliar para que se vea todas las especialidades. Ahí está, mucho mejor, mira, tamaño. Listo. Me voy aquí a donde está el estilo y aquí me da algunas sugerencias, ¿no? En cuanto al estilo, cómo lo quiero crear, de qué manera, ¿no? De repente este me gusta, mira, porque me muestra los puntos y me dice cuántas atenciones, ¿no? 3, 1, 1, 3, 2, 2. Puede ser este de aquí, ese estilo, o puede ser de repente cualquier otro, ¿no? De los que están acá disponibles. Esto ya es tema de configuración, ¿no? Por ejemplo, este de acá también me parece interesante, este modelo. Elijo este modelo y aquí le voy a decir clic derecho, agregar etiqueta de datos. Y aquí tengo las etiquetas. Lo puedo colocar en negrita y puedo aumentar incluso el tamaño para que un poquito se visualice mejor, ¿no? Y ahí está. Entonces ya ahí yo veo los valores, ¿no? Cuánto es lo que representa cada uno. De repente ya yo lo puedo mover, digo, no, esto quiero que se muestre de repente un poquito arriba, en la cúspide, ¿no? Un poquito para, no sé, mostrarlo mejor, ¿ok?
Entonces, ya es simplemente tema de diseño. Es simplemente un tema de diseño. Ahí está. Seleccionamos y lo colocamos. Listo. De esa manera. Ya tengo mi gráfico. Y ahí está el título. Quiero que sea tamaño 16. Aumento un poquito 16. Aquí en el diseño del gráfico, acá hay una opción que dice diseño rápido. Puedo también incorporar una tabla con los valores, pero ya sería mucho porque el texto es bastante extenso. Entonces ya con eso es más que suficiente. Y también acá pues puedo modificar el diseño o simplemente dejarlo con el diseño que he creado. Este de acá. Digo, número de pacientes atendidos, ¿no? Pero este es el número de pacientes atendidos, ¿por qué? ¿Por especialidad o no? Tengo que indicar qué cosa representa. Son número de pacientes atendidos por especialidad. Bien, preguntas hasta ahí, jóvenes. ¿Estamos claros con el tema del gráfico? Profesor, ¿podría explicar la primera parte de especialidades, lo que hizo, lo que ¿La actualizó? tabla? Ajá, la tabla. Ya, ok, perfecto. Ya, lo que me están pidiendo es crear un gráfico estadístico donde yo pueda mostrar el número de atenciones a pacientes por especialidad. Ese es el requerimiento. Queremos graficar esto, queremos graficar el número de pacientes que se han atendido por especialidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para llegar a este gráfico, tengo que crear una tabla de resumen de datos. Y esta tabla de resumen de datos tiene que comprender ¿qué cosa? Las diferentes especialidades que atiende la clínica o que atiende el hospital. Para ello, atención, yo no puedo tomar estos datos que están acá. ¿Por qué? Porque aquí hay datos repetidos. Porque acá aparece 2 veces análisis clínico. Por eso es que he tomado la información de la data central. Esta es la data que yo he tomado para poder graficar los datos. He tomado la información fuente, ¿no? La información de las especialidades que atiende la clínica. Son 15 especialidades. Entonces, esos datos que he hecho, los he copiado y los he colocado aquí. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Se entiende esa parte de la información? Sí. Claro, yo lo que he hecho es que si tengo más especialidades, y yo tengo más especialidades, tengo que el rango, porque esto es un rango, tenía un nombre. Yo le había puesto lista de especialidades. Y este rango que yo había configurado solamente estaba hasta la fila 2 sesión. Como he incorporado 4 filas más, tenía que actualizar el rango, ¿sí o no? Tenía que actualizar el rango de tal manera que abarque hasta la fila 16. ¿Se entiende? Para actualizar esto, ¿qué hice? Primero agregué la información. Eso fue lo primero que hice. Y luego, ¿a dónde me fui? Me fui a la opción que dice, en este caso, fórmulas. Dentro de fórmulas, ¿a dónde me fui? A la opción de administrador de nombres. Y apareció, mira, esta ventana. Y en esta ventanita aparece justamente aquí, mira, el nombre del rango, lista de especialidad. ¿Qué hice acá? Clic en la opción de modificar, ahí está modificar, y en la parte inferior, si tú te das cuenta al hacer clic, ¿qué he hecho? He seleccionado el nuevo rango. De esa manera he actualizado la lista con los valores de las especialidades. ¿Se entiende? Sí, sí puede ser. Perfecto. Entonces, claro, pues porque estaba con la fila 12. Como yo había incorporado más datos, tenía que volver a seleccionar todo el rango para que la lista se actualice. Por eso es que una vez esto actualizado, al ir al registro principal de pacientes, al llenar los datos de Changa y de Núñez, simplemente jalé, copié nada más los valores y listo, ya la lista estaba actualizada. ¿Por qué? Porque esta configuración está jalando datos de la otra hoja de cálculo. Basta que tú cambies en la configuración inicial de las especialidades, las listas que tú tengas con esta configuración automáticamente se van a actualizar. No necesitas hacer otra cosa más que simplemente actualizar el rango de la lista principal, porque esto va a jalar automáticamente de acuerdo a la configuración que hemos hecho de validación de datos. Una vez que ya tú registras esta información, pues lo otro que hemos hecho es empezar a contabilizar, empezar a contar cuántos datos hay de acuerdo a la coordenada de G2 a G23, que representa la lista de especialidades, y haciendo mención a Q2, que es básicamente el nombre de la especialidad. Se ha jalado la fórmula a través de la función contar.si, y luego hemos hecho la sumatoria para hallar el total de pacientes atendidos, que en este caso debe ser 22.
Para crear el gráfico estadístico que hemos hecho, hemos seleccionado únicamente desde especialidad hasta el valor de psicología, nos hemos ido a la opción de insertar, nos hemos ido a la opción de gráfico y hemos elegido un gráfico de línea, ¿no? Gráfico de línea. Elegí un modelo, el modelo de gráfico de línea, y al decirle aceptar, automáticamente se ha creado este gráfico. Ya yo lo he personalizado. En diseño de gráfico le hemos dado el estilo, hemos puesto un título que dice número de pacientes por especialidad para poder tener los datos de esa manera. Y hemos agregado, para que aparezcan los números, hemos agregado las etiquetas. Con clic derecho, agregar etiquetas. Y se han agregado los valores numéricos para saber, en este caso, cuántos pacientes se han atendido por especialidad. Lo que me doy cuenta que las especialidades de mayor demanda son análisis clínico, es una de ellas. La otra es cardiología, ¿sí? La otra especialidad es cirugía, ¿no? Maxilar y maxilofacial, y el resto en el caso, por ejemplo, infectología, cardiología y geriatría, pues no hay demanda, o sea, no han habido atenciones. Hasta ahí, jóvenes, ¿estamos claros? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, muy bien. Si nos vamos a la opción de imprimir, que es lo que nos decía la teoría, automáticamente acá nosotros podemos configurar la página, ¿no? En este caso lo queremos en horizontal, ¿no? Elegimos horizontal y ahí tenemos pues la información. Podemos incluso reducir la escala. Hay una opción que se llama configurar página, miren, y acá nosotros decimos los márgenes, ¿no? Por decir, a la izquierda 0.8, a la derecha 0.8. Ahí está, ya entra el registro. Podemos incluso decir que esté centrado horizontalmente para que aparezca el centro. Y luego tenemos ya las tablas con los datos. Y luego pues nuestro gráfico, ¿no? Gráfico 1, gráfico 2 y gráfico 3. Ya esto de que salga un poquito más a la izquierda y derecha es simplemente la selección, ¿no? Por ejemplo, yo acá, de repente alguien me dice, no, solamente queremos mostrar, imprimir solamente los gráficos, nada más. Entonces seleccionas toda esta área, o seleccionas, te vas a la opción de imprimir, y aquí le dices imprimir selección, y ahí está. Claro que obviamente tendría que seleccionar entonces por parte, ¿no? En este caso, solamente seleccionar los gráficos para que salga en una página y el otro en otra página. Si quieres que entre todo en uno solo, le bajas la escala, de repente al 90%, y ahí sí haces de que todos los gráficos de alguna manera entren en la visualización. Claro que también tendría que reducir los márgenes para que de alguna manera ingrese toda la data, ¿no? O se vean todos los gráficos. Ya eso es manipular el tema de la escala, para hacer de que toda la información entre. Por ejemplo, ahí entro los 3 gráficos, o de repente al 75%. Ya más o menos quedaría así la información lista para imprimir. ¿Ok? Muy bien, guardamos los cambios. Actividad asincrónica. Desarrolle el ejemplo realizado en clase, para ello vean la videograbación, y luego envían el archivo de Excel, ya sea por mail interno, ponen ustedes en el asunto tarea semana 9, código de su sección, con sus apellidos y nombre. El archivo en formato de Excel, XLSX, fecha de entrega hasta este domingo, hasta las 23:59 horas. Resumen, conociendo esta herramienta de Microsoft Excel nos va a permitir realizar gráficos estadísticos, ¿no? Para poder consolidar la información. Bien. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Hoy día hemos aprendido a hacer, para saber cómo se hace correctamente una tabla estadística, cómo se tiene que hacer correctamente para que podamos quitar datos y también se quiten de la tabla, como también agregarlos y también se agregue de manera automática en la tabla. Correcto. Actualización de los datos, ¿no? De una lista, actualización de la lista, por lo que es el rango, consolidar los datos a través de la fórmula contar.si, para luego crear el gráfico estadístico de líneas que hemos hecho, ¿verdad? Recordar más que nada eso, porque ya nos había enseñado. Así es, muy bien. No considero yo que sea difícil. ¿Para qué nos puede servir el hecho de crear gráficos estadísticos? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué hacemos con la información graficada? ¿Qué hacen los administradores? ¿Qué hacen los gerentes? ¿Qué hacen los jefes de área? Para tener una forma detallada, para ver si ha subido las ventas o no.
toman decisiones. Ajá. ¿Ya? Todo gráfico estadístico sirve para el proceso de toma de decisión. Tomen nota de esta palabra, toma de decisión. ¿Por qué? Porque el jefe en este caso el hospital o el médico, va a poder ver que finalmente va a poder saber qué especialidades de repente tienen mayor demanda. Oye, tenemos mayor demanda en laboratorio clínico o en análisis clínico, entonces hay que aperturar de repente un módulo más de atención. Oye, mira, hay mucho personal técnico en infectología y no hay mucha demanda en nuestra sede de infectología. Entonces, ese personal que está laborando en infectología, de repente son 5 personas, vamos a distribuir 3 de ellas a otras especialidades donde se requiere personal técnico para su atención. ¿Están tomando decisiones o no? Sí. Muy bien. Ok, jóvenes. ¿Consultas? ¿Questions? ¿Ninguna? Ya. Bien, jóvenes, si no hay consultas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima. Dios mediante. Nos vemos. Que tengan un buen inicio de semana. Chau, chau.